tema que aprendimos a diseñar, la bomba que aprendimos a diseñar en la clase pasada, era una bomba que mandaba del tanque bajo al tanque alto. El caudal que uno le asignaba desde arriba hasta abajo, o sea, no se quedaba y se distribuía por gravedad. Ese fue el sistema que nosotros aprendimos a diseñar, ¿cierto? Pero me dio la impresión, eh, por la reacción de ustedes, que nadie dijo nada con respecto al tema de lo que era una cabeza dinámica total, que era la curva del sistema. Todo eso lo vi como nadie. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes tienen claro ese concepto de la cabeza dinámica total? No, prof. Profe, si te podría explicarlo otra vez. Bueno, listo, me imaginé porque nadie dijo nada. Entonces, ese es un concepto que deben tener claro para determinar el diseño de una estación de bombeo. Primero, una bomba, ¿qué es una bomba? Un elemento mecánico, una máquina que transforma la energía de rotación del rotor, o del impulsor de la bomba, la transforma en presión y es capaz de elevar el agua desde un punto bajo a un punto más alto. Entonces, el diseño de una estación de bombeo, ¿en qué consiste? En determinar el sistema de la bomba. Recuerden que una bomba sola, ¿están viendo el gráfico que estoy mostrando? Sí, profe. Bueno, este aparatico solo, que es la bomba, que estoy dándole círculos alrededor de ella con el mouse, este aparatico solo no hace nada. Usted lo puede conectar eléctricamente, pero si no tiene esta tubería y esta tubería, no va a ningún Pereira. No hay sistema, no hay conexión, o sea, no hay que bombear. Entonces, el diseño de esta bomba consiste en determinar el diámetro de esta tubería, el caudal con que va a trabajar esta bomba y la potencia del motor que mueve a esta bomba. Entonces, ese es el diseño. Entonces, hay un parámetro que se llama la cabeza dinámica total. ¿Qué es la cabeza dinámica total? Hombre, es la sumatoria de las pérdidas que se producen en todo el sistema, desde la succión, las pérdidas que se producen aquí y en el sistema. Déjenme les muestro el anterior gráfico, es más diciente. Ya dejo un momentico. Ya están viendo un archivo Excel con un gráfico de un edificio. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces les decía que hay que diseñar el diámetro de la succión, el diámetro de la impulsión, el caudal con el que va a trabajar la bomba y la potencia del motor
que va a mover esta bomba. Entonces, ¿y qué es la cabeza dinámica total? La cabeza dinámica total de un sistema de bombeo, de un sistema de bombeo es la sumatoria de las pérdidas que se producen por llevar este caudal a través de todas estas tuberías hasta acá arriba, más la diferencia de nivel, o sea, el agua hay que elevarla desde este punto a este punto. Entonces, esa es otra sumatoria. Más las pérdidas que se producen por velocidad. Esa es la cabeza dinámica total. Entonces, ese concepto, o sea, siempre usted cuando va a calcular una bomba tiene que calcular la cabeza dinámica total para poder hallar el diseño o para poder definir la bomba que necesita en determinada situación, en determinado caso. Bueno, ahora vamos a explicarle ese concepto. Bueno. Aquí tenemos, están viendo un esquema de una bomba. Sí, profe. Bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces, si ustedes miran, esta 6 es la bomba, esta es la tubería de succión, aquí hay una válvula pie. Esto, digamos, es el sistema de la bomba. La tubería de succión, la válvula de pie, que es la... ¿Ustedes saben cuál es la función principal de esta válvula de pie? Retener material. ¿Cómo? O sea, que retener material para que no se meta en la tubería de la bomba. Tengo entendido. Repíteme que no te escuché bien. Que retener el material para que no entre en la tubería. Eso tiene una coladera también. Esa es una de las funciones, pero la principal función es retener el agua que está aquí. O sea, cuando se apaga la bomba, si no hay un cheque de retención en esta válvula, ¿qué pasa? Que el agua se sale y la bomba queda sin ceba, lo que llaman ceba. La ceba de una bomba es la tubería llena. La tubería de succión debe estar llena porque si hay aire, la bomba no arranca, no empieza a succionar. Entonces, esta válvula de pie garantiza que el agua cuando se apague la bomba no se devuelva para acá y esta tubería permanezca llena, permanezca cebada, es llena. Entonces, esta es la función principal de esta válvula de pie. Bueno, entonces, si ustedes miran el número 5 y el número 7 son reducciones y ampliaciones o ampliaciones y reducciones. ¿Qué es lo que pasa? Que el diámetro de la succión de la bomba, el que viene en la bomba, siempre es menor que el diámetro del diámetro de la tubería de succión, al igual que el diámetro de impulsión de la bomba es mucho menor que el diámetro de la tubería. Entonces, para poderlas conectar hay que hacer las reducciones del caso. Pero si en algunos autores dicen que ampliación, porque si tú sigues el recorrido del agua,
aquí vienes con un diámetro grande y para poderte conectar aquí tienes que reducir, entonces es una reducción. Pero cuando sales acá ya tienes que ampliar a un diámetro más grande, entonces se llama ampliación, pero es una reducción, técnicamente es una reducción, ¿cierto? Entonces, esto siempre hay que hacerlo. Generalmente, el diámetro de la bomba de succión e impulsión son menores que los diámetros de las tuberías que uno diseña para las conexiones de la bomba. ¿Ok? ¿Está claro ese concepto? Sí, señor. Bueno, entonces después viene en la impulsión de la bomba siempre debe haber una válvula de corte y una válvula de cheque. Ya ayer yo les dije que la válvula de cheque es la válvula que retiene, o sea, cuando la bomba se apaga, esta tubería queda cargada con agua. Si no hay nada que lo ataje aquí, ¿qué pasa? Que el agua se devuelve. Entonces siempre tiene que quedar cargada. Aquí en este caso el agua no se va a devolver porque el cheque lo ataja, pero nos garantiza que en determinado momento si el agua se va, esta tubería va a estar llena. Entonces cuando la bomba arranque nuevamente no va a demorar tiempo en mandar el agua acá, en seguir inmediatamente porque esta tubería está llena. ¿Sí me explico? Y la válvula de corte es una válvula que permite cortar el flujo porque generalmente, como les comenté ayer, cualquier estación de bombeo para un edificio tiene que tener mínimo dos bombas de iguales características para que trabajen alternadamente. Se dañó una, bueno, entonces se cierra esta válvula de corte, se saca toda se saca la bomba y se manda a reparar. Y entonces esta válvula nos garantiza que el agua no se vaya a salir. Bueno, entonces eso es claro. Entonces, este es el esquema de instalación de una bomba. Aquí va la tubería de impulsión al sitio del tanque elevado. Bueno, entonces, esta es la fórmula de la cabeza dinámica total. Fórmula de la cabeza dinámica total. Se las explico. Se llama H sub T. Es igual a H sub S. ¿Qué es H sub S? Es la diferencia de nivel entre el nivel del agua y el nivel del eje de la bomba. Les muestro. O sea, ¿cuál es el nivel del agua? Este de aquí. ¿Y cuál es el nivel del eje de la bomba? Este de aquí. La diferencia de nivel entre esta cota y esta cota es el H sub S. Eso se llama la diferencia de nivel. El H sub S, en la fórmula que les acabo de mostrar, en esta de aquí. H sub I, esa es la diferencia de nivel entre el punto más alto de la tubería de impulsión y el eje de la bomba. O sea, la tubería tiene que llegar aquí, este es el punto más alto. Y el eje de la bomba es este. Entonces, la diferencia de nivel entre este punto o esta cota aquí y el eje de la bomba le da el H sub I. En términos, la sumatoria de los dos, H sub S más H sub I es simplemente la diferencia entre la tubería, el punto más alto de la tubería de impulsión y el nivel del agua en el tanque bajo. Porque es la sumatoria de este más este. Este es el H sub S y este es el H sub I. Es lo mismo que la diferencia entre este y este punto, es la misma cosa. Entonces, digamos, la diferencia es a la altura que hay que elevar el agua. Así de sencillo. Para efectos prácticos y para efectos de cálculo conservador, este tanque puede tener varios niveles, un nivel máximo y un nivel mínimo.
Entonces usted tiene que calcular es con el nivel mínimo, porque esa es la altura más grande a la que hay que elevar el agua. Porque el nivel mínimo siempre está un poquito por encima de la válvula de pie. Entonces, este es el nivel mínimo. Con ese nivel es que usted tiene que calcular, porque este nivel va variando de acuerdo al agua que le está entrando y al agua que le está saliendo por efecto del bombeo. Entonces esto puede subir o bajar este nivel, pero el nivel con el que tienes que calcular es el mínimo nivel del tanque bajo. Esto digamos que es un concepto que hay que tener también claro, que es el famoso concepto de la succión positiva y succión negativa. Ese concepto debieron verlo cuando vieron estaciones de bombeo. ¿Saben cuál es ese concepto? Succión positiva y succión negativa. Veo que no. Entonces, cuando el agua está por debajo o por encima, perdón, cuando el nivel del agua está por debajo del nivel del eje de la bomba, como en este caso, la succión se llama negativa. Pero también se puede presentar el caso en que el eje de la bomba esté por encima, esté por debajo del nivel del agua. Es, por ejemplo, que la bomba esté instalada aquí, el eje de la bomba esté aquí. Entonces haya una succión directa, entonces este nivel está por encima del eje de la bomba. Entonces a eso se llama succión positiva. Entonces, esos son dos conceptos porque hay que tenerlos en cuenta, ¿ok? Y a veces, ¿por qué le digo? Porque en estaciones, en acueducto, hay veces que usted hace una conducción, una estación de bombeo en conducciones, entonces van y cruzan. Miren el puntero del mouse, lo que estoy haciendo. Van a cruzar una loma. Resulta que el tanque donde está la bomba es aquí, y el otro tanque donde van a llegar es aquí, un poquito más alto. Pero resulta que la tubería tiene que pasar una loma y llega acá. Entonces, esta diferencia de niveles con el punto más alto, no con el punto de llegada, sino con el punto más alto donde llega la tubería. Por eso les digo siempre que es el punto más alto donde llega la tubería. Generalmente para los edificios es el punto donde llega el tanque, porque el tanque está en la parte más alta. Pero en conducciones por bombeo, en acueductos, siempre hay un perfil en el terreno por donde va la tubería, y hay partes altas, inclusive partes más altas que el sitio de llegada al tanque. Entonces puede suceder eso. Entonces, importante lo de succión negativa, como en este caso, y succión positiva si el tanque estuviera, si la bomba estuviera aquí debajo. ¿Está claro el concepto? Los conceptos que le he dado hasta ahora. Si no, díganme que les explico nuevamente. Sí, profe, están claros. Claro. Bueno. Listo. Bueno. Entonces, digamos que, fíjense, cabeza dinámica total. Vamos a ir desglosando esta fórmula. Entonces, ya dijimos que era H sub S y que era H sub I. Lo acabamos de ver. Estos dos miembros de esta sumatoria, fíjense, hay unos subíndices FS y MS. Entonces, ¿qué es H sub FS? Esa es pérdidas por fricción en la succión y pérdidas menores por fricción en la succión. Pérdidas menores. En una palabra, son las pérdidas que se producen en la succión, las pérdidas por longitud de tubería real más las pérdidas por accesorios. Y acá la misma cosa, las pérdidas que se producen en la impulsión por longitud de tubería y por accesorios. Y en lo último,
el último, el último miembro de esta sumatoria es la velocidad de la impulsión al cuadrado sobre 2e. Eso también la velocidad produce una pérdida que está definida por esta expresión. Entonces, la velocidad al cuadrado sobre 2e. La sumatoria de todo esto nos da el H total, que es el H que utilizamos en la fórmula para calcular la potencia del motor. Entonces, esto hay que tenerlo bien claro. Repito, esta es la diferencia de nivel en la succión, mejor dicho, la diferencia estática desde el eje de la bomba al nivel del agua. Y acá desde la tubería, el punto más alto de la tubería al eje de la bomba. Estas son pérdidas que se producen en la succión por longitud de tubería y por accesorios. Estas son las pérdidas que se producen en la tubería por longitud de tubería y por accesorios. Y esta es la pérdida por velocidad, que se escoge la velocidad en la impulsión al cuadrado sobre 2e. Cuando hace uno todos estos cálculos, pues obtiene el parámetro con el que se determina una bomba. Una bomba, usted tiene 3 características para identificarla: el caudal, la cabeza dinámica total, que es esta, y la potencia del motor. Uno tiene que, para diseñar una estación de bombeo, no digo una bomba, sino una estación de bombeo, porque la bomba sola, como digo, no hace nada. La estación de bombeo hay que diseñar, para poder calcular esta cabeza dinámica total, hay que tener los diámetros de las tuberías de impulsión y de succión, y adicionalmente, pues el caudal y los diámetros para poder calcular todo esto. Bueno, entonces, Una pregunta. dime. Las pérdidas mínimas hacen referencia a los accesorios. Exactamente. Por ejemplo, es que yo les estoy diciendo, esta pérdida, H sub FS, esa es la pérdida que se produce en la longitud de tubería. Usted mide, son 10 metros de tubería, el caudal es tanto y el diámetro es tanto, entonces usted puede calcular la longitud de tubería real. Pero también hay unas pérdidas que se producen por accesorio, entonces la sumatoria de las dos pérdidas. Ya ustedes saben que es más bien calcular las longitudes reales más las longitudes equivalentes. Cuando tengan eso, entonces se multiplica por el J, aplicando cualquiera de las fórmulas Flaman o Hazen-Williams, y obtiene la pérdida que se produce aquí. Y lo mismo aquí en la impulsión. ¿Por qué las ponen diferentes? Porque siempre, casi siempre, la tubería de succión tiene un diámetro diferente a la tubería de impulsión. Ya yo les dije, uno calcula la de la succión o calcula la de la impulsión, cualquiera de las dos. Pues si uno calcula la de impulsión, hombre, la de la succión es el diámetro inmediatamente superior. Si calcula la de la impulsión, el de la succión, es el diámetro, el de la impulsión es el diámetro inmediatamente inferior. O sea, cualquiera de los dos. ¿Y cómo se calcula? Hombre, tenemos tenemos el caudal y tenemos unos límites de velocidades tanto en la succión como en la impulsión. Entonces ya se puede calcular el área y con el área puedes calcular el diámetro. ¿Qué otra duda tienen? Profe, dijo inmediatamente superior para el de impulsión, ¿cierto? Por eso, fíjate, ¿qué te dice los rangos de velocidad? Ya se los busco y se los leo. Aquí tengo el libro a la mano. Miren, los diámetros de las velocidades permitidas en la succión, las máximas, están establecidas en una tabla en el libro de López Guaya.
Dice, para 50 milímetros, o sea, 2 pulgadas, 0.75 metros por segundo. Esa es la velocidad máxima permitida. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, estas son velocidades máximas permitidas en esta tabla. O sea, hay unas velocidades máximas permitidas. Para la impulsión, la velocidad tiene que ser entre 1 y 2 y 3 metros. Ese es el rango. Entonces uno coge el promedio, 2 metros por segundo, con el caudal en metros cúbicos por segundo, halla el área y puede hallar el diámetro. El diámetro que le dé, lógicamente, que le va a dar un diámetro que no es comercial. Les va a dar, por decir algo, 2.35 pulgadas. Ese diámetro no existe. En la realidad, no lo venden. Entonces, tiene uno que buscar el diámetro comercial más cercano, por encima, porque si se van por debajo, pues, lógicamente, pueden tener problemas con la velocidad. Pero ahí como es promedio, si está muy cercano, si es por debajo y está, por ejemplo, si les dio 2.2 pulgadas y el siguiente 2,5 y el de abajo es 2, con toda seguridad pongan 2. ¿Por qué? Porque como cogieron el promedio de la velocidad entre 1 y 3, la velocidad con toda seguridad les va a dar un poquito más, se les va a dar 2.3, 2.4. Entonces, está bien. Entonces, si ustedes ya escogieron el diámetro de la impulsión, si es 2, por ejemplo, ¿qué pasa? El de la succión es el inmediatamente superior. ¿Cuál es el inmediatamente superior? El de 2,5 o el de 3. Ya les dije que 2,5, generalmente esos diámetros no se utilizan, no son muy utilizados. Sí se venden, los accesorios no son tan fácil consecución porque no tienen mucha salida. Entonces uno, en lo posible, trata de no diseñar con tuberías de 2,5, sobre todo en la parte de PVC. Ya cuando uno está diseñando sistema contra incendio en tuberías de acero, sí es de fácil consecución la tubería de 2,5, no hay problema. Pero para tuberías plásticas, PVC, 2,5, sí, en lo posible, es mejor no utilizarlo, pero pues, si no hay otra alternativa, 2,5, ¿sí me explico? Entonces está claro el tema del diámetro. El diámetro es lo mismo que hemos hecho para definir diámetros, tanto en todos los ejemplos que hemos hecho. Es un rango de velocidad, uno coge un promedio, tiene el caudal y escoge el diámetro. ¿Cómo es? Calculando el área. Entonces lo escoge, pues, como les digo, siempre que hace uno ese ejercicio, en muy contadas oportunidades les dará un diámetro exacto de los comerciales, ¿sí me explico? Generalmente le da 3.10 pulgadas, 2.85 pulgadas, entonces uno tiene que asumirlo al más cercano. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, fíjense, nosotros ayer hablamos de una curva, la curva característica de una bomba. Generalmente la curva característica, ya les muestro una curva característica de una bomba, que fue la que les mostré ayer. Esa curva característica siempre la da el fabricante de la bomba, porque generalmente, ¿qué es lo que hace uno? Uno calcula los parámetros de la bomba que uno quiere utilizar, que uno necesita utilizar y que diseñó. Entonces coge en un catálogo del fabricante, no, la bomba que me sirve es esta, ¿cierto? Entonces ahí es donde. Pero por eso es importante pues, saber cómo se manejan esas curvas. Ya les voy a mostrar lo mismo que les mostré la vez.
Bueno, miren, aquí tienen precisamente están viendo en pantalla una bomba, Sí, la ficha técnica de una bomba. Eso es lo que están viendo, lo que les sale en su pantalla. sí, profe. Bueno, listo. Entonces, esta es la bomba, fíjense. Esta parte de aquí, la bomba, esta parte de aquí hasta acá es el motor. Entonces, este es el diámetro de la impulsión y este es el diámetro de la succión. Entonces, estos diámetros con los que viene la bomba generalmente son menores a los diámetros que uno calcula para las tuberías. Por eso aquí hay que ponerle aquí una ampliación para poder conectar y aquí otra ampliación para poder conectar. ¿Ok? Bueno, entonces una curva característica es esta. Aquí uno entra con lo que llama uno caudal, está aquí dice esta es una bomba que viene en inglés, capacity en GPM, o sea, galones por minuto, que también una Es caudal, ¿no? sí, una unidad de caudal, galones por minuto. Entonces uno entra, o sea, si la bomba, el catálogo que tiene uno es un catálogo que la curva está en galones por minuto, uno tiene que el caudal el caudal lo tiene en litros segundo. Bueno, eso lo convierte a galones por minuto y entra en la curva. Si, por ejemplo, aquí se necesitan 120 galones por minuto para una cabeza dinámica total de 30, aquí está dada en metros, 30 metros. Bueno, puede ser esta, 120 galones por minuto, aquí te da 30 y pico de metros. Entonces, esta bomba nos puede servir. La bomba nos sirve. Es una bomba 20A, 5MW, 20A. Entonces, en este punto de operación, ¿cuánto es el NPCH? Ahora les doy el concepto de NPCH. Aquí dice NPCH. Entramos en 120. Aquí, ¿cuánto dice el NPCH? Requerido 2 puntos, casi 3 y medio. Fíjense, aquí es 2. Y aquí tenemos 3 puntos y pico. Ok, entonces ese es el requerido. Entonces, ese es otro concepto importante, el concepto del NPCH. Ese son las cifras o las siglas en inglés de Net Positive Suction Heat, o sea, cabeza neta positiva de succión. NET es neta, cabeza neta P de positiva, S de succión y HIT de cabeza. Entonces, son las siglas en inglés lo que se llama cabeza neta positiva de succión. Si ustedes miran el libro de López Cuaya, él lo pone en español, se llama cabeza neta positiva de succión. Ahora se lo voy a mostrar. Bueno, entonces es importante lo de la curva de la bomba, que uno la escoge. Bueno, ya les muestro entonces. Ahora, les paso a explicar lo que es el NPCH o la cabeza neta positiva de succión. Hay dos tipos o dos valores que se deben tener en cuenta en una estación de bombeo: el NPCH disponible y el NPCH requerido. Este que acabamos de leer aquí,
para los 120 galones por minuto y una cabeza de 30 metros, nos da el requerido, óigame, requerido. El disponible es el que uno calcula en la instalación que uno diseña. Entonces ya pasamos a mostrarle cómo se diseña o cómo se calcula el NPSH disponible. Ya se lo muestro. Bueno, aquí les estoy mostrando. Lo que dice el autor Ricardo Alfredo López Cuaya con respecto a la cavitación. La cavitación involucra el CNPS requerido y el CNP disponible. Lo que yo les decía, en muchos autores aparece el NPCH. Este dice las palabras en español: cabeza neta positiva de succión, cabeza neta positiva de succión. Cabeza neta positiva de succión, subíndice R requerido y subíndice D disponible. El requerido, ya se los dije, se consigue en el catálogo de la bomba que uno escoge, ahí aparece. Y el disponible se calcula con esta ecuación, que está aquí. Paso a explicarles. Cabeza neta positiva de succión disponible es igual a la altura barométrica. ¿Qué es la altura barométrica? Es la presión atmosférica en el sitio donde se está diseñando la bomba. No es lo mismo la presión atmosférica en Sincelejo que la presión atmosférica en Bogotá. ¿Dónde es mayor? Les pregunto. Sincelejo. En Sincelejo. Sí, es lógico. ¿Por qué? Porque el espesor de la atmósfera es mayor en Sincelejo que en Bogotá. Bogotá está a 2.000 metros y Sincelejo está a 200 metros sobre el nivel del mar. Entonces tienen 1.800 metros menos Bogotá de peso sobre ella de la atmósfera que Sincelejo. Fíjense, esta expresión que está encerrada en paréntesis dice altura estática más pérdida de fricción más la velocidad al cuadrado sobre 2G. Y mire, dice en la succión. En la succión, o sea, uno tiene que calcular esta expresión en la succión. La altura estática es el H sub S. Las pérdidas por fricción es las pérdidas que se producen por longitud de tubería y por accesorios en la succión, más la velocidad al cuadrado en la succión sobre 2G. Esta expresión se calcula todo en la succión. Y todo esto hay que restarle la presión del vapor de agua. La presión del vapor de agua está tabulada, establecida, y depende de qué? De la temperatura. La presión del vapor de agua a 30 grados es diferente a 18 grados, a 17 grados. Entonces, este valor lo consigue uno en una tabla donde se tabula, valga la redundancia, qué valor tiene la presión del vapor de agua a los diferentes grados de temperatura. Entonces, la temperatura en Sincelejo, 30 grados centígrados.
Bueno, cuando está en Semana Santa llegó a 37, 38. En Bogotá, pues en Bogotá es 12, 15, 17 grados. Entonces son diferentes. Entonces, esta presión. Entonces, así, con esta fórmula, usted calcula la presión, el CNPS disponible. O sea, cabeza neta positiva de succión disponible. Entonces, ¿cuál es el chequeo que hay que hacer? Cuando uno hace la diferencia entre la disponible menos la requerida, esta expresión debe ser mayor de 0.5. Si no cumple esto, mayor o igual a 0.5, si no cumple esto, es posible que en nuestra instalación se produzca el fenómeno de la cavitación. Entonces, por eso hay que hacer siempre ese chequeo. El chequeo de la cabeza neta positiva de succión disponible menos la requerida, para determinar y garantizar que nuestro sistema no va a tener cavitación. ¿Está claro el tema? ¿Tienen alguna duda sobre el tema de la cabeza neta del NPCH? Claro, profe. ¿Cómo? Claro, claro. Bueno, sí. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense, ustedes, digamos que el requerido es establecido, o sea, está en la curva de la bomba, o sea, ese no varía. Lógicamente varía de acuerdo al punto donde uno va a entrar, pero en el punto donde uno entra es ese estático y ese punto, como les mostré en la curva. El que puede variar es este. Si por alguna situación ustedes, les queda, fíjense qué interviene en esta ecuación para hacer más grande esto. Entonces, entre más altura estática haya, fíjense que se le resta a este valor. Entonces, entre más diferencia de nivel haya entre el eje de la bomba y el nivel del agua, entre más diferencia haya, menor va a ser el disponible. Porque fíjense, este H sub S entra restando, le va a quitar siempre en la ecuación. Fíjense la ecuación, nuevamente se las muestro. Fíjense. Altura manométrica menos la sumatoria esta, pero la sumatoria esta es la altura estática. Entonces, si ustedes tienen problema con esto, ¿qué es lo que generalmente se hace? Hombre, trata uno de bajar más la bomba para disminuir esta altura aquí, para que el disponible le dé un poquito mayor y poder cumplir esto. Entonces, es un juego digamos, de chequeo de cosas, y lógicamente que uno, cuando ya tiene experiencia, pues uno hace las cosas muy rápido porque ya tiene la experiencia, pero el chequeo es, digamos, el cheat o el quid es tener claro el concepto y que nos cumpla esta situación. Porque uno puede muy fácilmente calcular, digamos, que la altura dinámica total, lo que vimos aquí, esta situación, y calculamos la potencia de la bomba y no chequeamos la cavitación y compramos la bomba. ¿Qué pasa? Que la bomba nos va a cavitar porque no chequeamos la cavitación. Es importante no solamente calcular esto, sino chequear el tema de la cavitación. ¿Y cómo se chequea la cavitación? Calculando la cabeza neta positiva disponible con esta fórmula y haciendo la diferencia con la requerida de la bomba que uno escoge en el catálogo, y debe cumplirse siempre para garantizar que no va a haber cavitación. ¿Está claro el tema? Nuevamente les repito.
Bueno, nuevamente digamos que les reitero, o sea, esto debieron verlo en día 1. ¿Quién les dio sanitaria 1 a ustedes? ¿Qué Tomás profesor? Oliver. Él debió darles eso, claro que sí. Uy, el ingeniero Tomás es un experto en el tema. De pronto ustedes no se acuerdan, pero debió darles eso. Con toda seguridad, porque yo conozco al ingeniero y es un tipo que sabe mucho de esto. Bueno, listo. Correcto. Entonces, estamos claros en cómo se calcula una bomba. Ya nosotros en la clase pasada calculamos la bomba, pero estos chequeos hay que hacerlos. Hay que hacerlo. Bueno, ahora, cuando ustedes hablan, yo les hablé la vez pasada de la curva del sistema. La curva del sistema. ¿Qué es la curva del sistema? La curva del sistema es la graficación de esta ecuación. ¿En función de qué? ¿En función de qué? Si ustedes observan, estos son parámetros constantes. Esto no varía, o sea, cuando usted diseñó su bomba, la diferencia entre el nivel inferior y el eje de la bomba y el H sub I, que es el nivel superior, menos la cota del eje de la bomba, esto es constante, ¿cierto? ¿Esto qué es? El J por la longitud equivalente en la succión. ¿Y esto qué es? El J por la longitud equivalente en la impulsión, ¿sí o no? O sea, ¿qué es J? La pérdida metro a metro calculada por cualquier fórmula, por Hazen-Williams, por Flanagan. Esto es la longitud equivalente por J, que es la pérdida metro a metro. Al multiplicarla por la longitud equivalente le da la pérdida total. Y acá en la impulsión también es la J por la longitud equivalente en la impulsión. ¿Y por qué se hacen diferentes? Porque generalmente el diámetro de la succión es diferente al diámetro de la impulsión. Entonces son cálculos, valores diferentes. ¿Y esto qué es? Velocidad al cuadrado sobre 2G. La velocidad. Sí, correcto. Bueno, entonces, fíjense, esto es constante, ¿cierto? Ya dijimos que esas son distancias constantes. Esto es J por la longitud equivalente y esto es J por la longitud equivalente en la succión y en la impulsión. Y esto es velocidad al cuadrado sobre 2G. Pero usted la velocidad la puede representar como ¿qué? Como caudal sobre área, ¿cierto? Velocidad es caudal, perdón, caudal es velocidad por área, ¿cierto? O sea que la velocidad es el caudal sobre el área. ¿Y qué es J? J en cualquiera de las, por ejemplo, en Hazen-Williams, J es esto. ¿Está en función de qué? De Q. J está en función de Q. ¿Por qué? Porque esto es constante y esto es constante en el diámetro que usted calcule, ¿cierto? O sea, estos valores son constantes para determinado diámetro. El C150, lo que varía es el caudal. O sea que esta parte de la ecuación está en función de Q y esta también está en función de Q. Y esta usted la puede hacer en función de Q. O sea que usted puede transformar esta ecuación toda en función de Q. Y si le da valores a Q, obtiene su ecuación
en función de Q, porque esto es en función de Q. Fíjense, J es Q, J es, aquí es J por L, longitud equivalente. Entonces usted puede conseguir la longitud equivalente y calcular J, pero en función de Q. Y acá también lo puede poner en función de Q. Y esta velocidad también la puede poner en función de Q. ¿Qué significa eso? Que todo esto es una ecuación cuadrática en función de Q. Y si usted le da valores, la puede graficar. Entonces, de ahí, de graficar esta ecuación en función de Q, dándole valores a Q, usted puede obtener la curva del sistema. Y la curva del sistema es una curva que es contraria en su trazado al de la curva de la bomba. Entonces, ya les muestro, si la curva, miren el puntero. Si aquí tenemos el eje de las Y y aquí tenemos el eje de las X, la curva de la bomba es algo así. Es una parábola, una media parábola. Así. Y la curva del sistema es lo contrario, es así. Es una parábola, pero invertida, así. Así con el eje, con el vértice en la parte de arriba, la de la bomba. Y la del sistema es una parábola a lo contrario. El punto donde se corta la curva del sistema con la curva de la bomba, ese se llama el punto de operación, y con toda seguridad es el punto donde el caudal que nosotros calculamos con la cabeza dinámica total que nosotros calculamos. En ese punto se corta. Y ese es el punto de operación de la bomba. Entonces, esa es la curva del sistema. ¿Está claro cómo se consigue la curva del sistema? ¿Puedes decir cuáles son las que la curva del sistema con cuál se debe usar? No lo puedo escuchar bien. ¿Con qué? ¿O cuál curva es la que se debe usar para conocer la bomba, lo requerido? A ver, uno debe hallar el punto de operación de la bomba que uno calculó. El punto de operación es el punto donde se grafica ¿cómo es? La cabeza dinámica con el caudal. O sea, la cabeza con el caudal, a ese punto, y donde se corta con la curva del sistema, ahí ese es el punto de operación, que generalmente es el punto que uno calcula de caudal con la cabeza dinámica. Pero tiene uno que, digamos, que calcular, o sea, graficar la curva del sistema y sobreponerla con la curva de la bomba que uno escoge en el catálogo, para ver el punto donde se cortan. Y en ese punto donde se cortan, con toda seguridad, es el punto que uno calculó para la bomba. Ya les muestro otra vez la curva de la bomba. Están viendo las curvas de la bomba. Aquí hay 4 curvas de 4 bombas diferentes. Cada una de estas representa la curva. Fíjense que es como una parábola invertida. La curva del sistema, si ustedes, por ejemplo, lo que yo les quiero decir, si ustedes grafican la curva del sistema, es una curva que les va a dar así. O sea, es como si ustedes hicieran esta curva, pero al revés. O sea, les va a dar en esta forma. Comenzando aquí en este punto, que es la sumatoria de H sub S más H sub I. O sea, cuando el caudal es 0, en la ecuación todo da 0 menos la constante, el H sub I más el H sub S.
Entonces este punto es el inicial y se va a cortar en punto. Con toda seriedad, en el punto que uno corta es el punto que uno calculó de cabeza de caudal y de cabeza dinámica. Entonces, para este caso, con toda seguridad, si ustedes hacen para el ejemplo que pusimos de 140, de 120 litros galones por minuto, llegamos aquí. El punto donde se corta va a ser como por aquí, con la curva del sistema. Y entonces les da los 30 metros que calculamos, pues que supuestamente calculamos. Entonces ese es el punto de operación. El NPCH es otra cosa. El requerido, pues aquí te lo da. Simplemente el requerido, y el disponible es el que calculas tú. ¿Está claro? Si no está claro, les repito. O sea, lo importante es que... No, repita, no quedé totalmente claro con la explicación. A ver si... Bueno, para calcular la bomba, lo de la cabeza dinámica total, ¿la tienen clara? Sí, señor, fue la parte, fue que me perdí en la curva. O sea, esas curvas, estos son los diámetros, las curvas según los diámetros que tengan. No. O sea, estas son curvas de bomba que te grafican caudal en el eje de las X y cabeza o altura que alcanza el agua o que es capaz de elevar la bomba en el eje de las Y. Tú calculas una bomba con tu cabeza dinámica total y tu caudal. Entonces buscas en un catálogo las curvas. Yo te estoy poniendo esta. Vamos a suponer que me dio mi caudal 140, 120 galones por minuto. Ese es el caudal con el que yo calculé la bomba. Y me dio una cabeza dinámica de 30 metros. Entonces yo entro en esta curva a ver si me sirve. ¿Cierto? Entonces entro 120 galones por minuto. Aquí en el eje de la Y me da la altura en metros. Entonces me está dando aquí, cuando me encuentro con la curva de esta bomba, me está dando 30 y pico de metros. Y yo calculé 30 metros. Bueno, esta me sirve. Está un poquito, alcanza un poquito más de la cabeza, no importa. Me sirve esa bomba. Pero, por ejemplo, esta no me sirve si tengo el mismo caudal y resulta que la cabeza me dio 50 metros. ¿Qué pasa? Que llego aquí y llego a los 50 y resulta que esta no me sirve ni esta me sirve, porque no me alcanzan los 50 metros. Esta me alcanza un poquito más, esta me puede servir, tiene un poquito más de cabeza que la que necesito, pero ninguna de estas dos me sirve. ¿Por qué? Porque no me alcanzan los 50 metros que yo calculé. Sí está claro el tema de cómo, o sea, porque una cosa es la cabeza, la curva del sistema y la curva de la bomba, que es la que les estoy mostrando, la curva de la bomba. Entonces, calculó uno su cabeza dinámica total con la fórmula que les expliqué. Calculó uno su caudal, porque el caudal es básico, es el insumo primario, el caudal. Entonces, bueno, digo, esta es la bomba que me sirve. Entonces, para verificación, primero, tengo que verificar que el sistema que yo diseñé no tenga cavitación. ¿Cómo diseño eso? ¿O cómo compruebo de que no hay cavitación? Con el NPCH. Aquí me lo da el requerido y el disponible lo calculo con la fórmula que les mostré, que se las tengo que enviar a ustedes. Pero eso lo consiguen en el libro de López Cuaya, que también, pero yo les voy a mostrar, les voy a mandar digamos, el reducido que yo hice. Entonces, calculando el disponible, le resto el requerido que lo calculo. Bueno, yo supe que o escogí esta bomba para los 30 metros, esta bombita, listo. Entonces, ¿cuál es el requerido aquí? Me da 3 puntos y pico. El disponible tiene que ser por lo menos
por lo menos 4,5 o 4, porque al hacer la diferencia entre 4 y 3.5 y 3.2, 3.3 que es más o menos aquí, estaríamos hablando de 0.7, mayor de 0.5, estamos bien, estamos ok. Para garantizar de que no haya cavitación en el sistema que yo acabo de diseñar. Bueno, entonces está claro el tema de la escogencia de la bomba con su cabeza dinámica total. El tema de la curva del sistema es para un chequeo de que estamos bien en el tema de que el punto de operación de la bomba va a estar dentro del rango que nosotros hemos definido. Entonces, por eso, generalmente, la curva que uno calcula del sistema es así, en esta forma. Y nos debe dar un punto muy cercano al que nosotros calculamos. Cuando uno sobrepone la curva del sistema con la de la bomba. Que es de este tipo. Bueno. Vamos a hacer un ejemplo. Mejor dicho, vamos a graficar la curva del sistema de la bomba que calculamos anteriormente para que ustedes tengan claro el tema. Miremos aquí. Bueno, listo. Ok, entonces la curva del sistema es otra cosa. O sea, ya tienes claro el tema de la escogencia de la bomba y del cálculo de los parámetros de la bomba, el caudal y la cabeza dinámica, y verificar la cabeza, el NPCH disponible menos el requerido para garantizar de que no hay cavitación, ¿cierto? Eso lo tienes claro. Bueno, listo. Bueno, entonces, hagamos el ejercicio de calcular la curva del sistema. Bueno, entonces ustedes me van a ayudar aquí. Miren, yo aquí esta es la curva del sistema. Entonces, si ustedes escojo la bomba, una bomba cualquiera, me va a dar una curva así, y con toda seguridad me va a dar a garantizar. Entonces, Tercera curva. ¿cómo? Tercera curva. No, bueno, no, es que deja un momentico, ya les voy a presentar. Siempre se me olvida que tengo que presentar una por una. Aquí en este ejercicio ya yo calculé la curva del sistema, pero inclusive no calculé el NPCH, pero lo podemos calcular, el disponible y el requerido. Bueno. ¿Cómo se calcula esto, hombre? Dándole valores al caudal. Entonces, miren, por ejemplo, H sub I y H sub S es la diferencia entre este punto alto y este punto bajo. Para este caso específico de la bomba que nosotros calculamos la vez pasada, ¿cuánto sería? 17 metros, ¿cierto? Entonces, bueno, más
bien les voy a explicar porque no tengo la cuestión resuelta, pero les explico y ustedes me lo tienen que hacer de ejercicio para la siguiente clase. Es más, yo les voy a poner el ejercicio para que me grafiquen un sistema, o sea, me van a diseñar una bomba de llenado de tanque, igual a la que diseñamos en la clase pasada. Me van a calcular la bomba, cabeza dinámica total, me van a calcular el tema de la cabeza neta positiva de succión y yo les doy un valor para la requerida y es más, les voy a dar unos catálogos para que ustedes escojan la bomba que se necesita. Entonces, esta curva es la curva del sistema y cómo se calcula, como les digo. O sea, como les dije, les voy a pasar de nuevo yo les voy a mandar también es más, se los voy a mandar en Excel para que ustedes miren. Y no en cómo es en PDF, sino en Excel para que ustedes miren de dónde salen las cosas. Entonces, pero ¿qué es lo importante? Que ustedes tengan el concepto. Y el concepto se lo voy a repetir nuevamente. Y es cómo se grafica, o mejor dicho, se pone en términos de caudal la ecuación de la curva del sistema. Esta ecuación. Entonces, ¿cómo grafican o cómo reducen o transforman esta ecuación en función de Q, el caudal? Para cada ejercicio, este H sub S y este H sub I son conocidos. Para el ejercicio que hicimos es 17, o sea, la sumatoria de estas dos alturas es 17. Esta ecuación aquí, o esta sumatoria aquí y esta sumatoria acá, corresponden a ¿qué? Ya les muestro. Corresponden a esto. A J por la longitud equivalente. Longitud equivalente. La longitud equivalente la hallan ustedes tanto para la asunción como la impulsión. Este valor se conoce. O sea, mire cómo pueden transformar. ¿Qué es esto? Esto que está aquí. Es J por longitud equivalente en la asunción. ¿Y qué es J? Esto. Pero esto ya ustedes conocen el diámetro. Este C también lo conocen. Entonces, esto le va a quedar numérico. Es caudal sobre un número elevado a la 0.054. Igualmente acá le va a quedar lo mismo. Caudal sobre un número porque el C es constante y este diámetro es el diámetro que ustedes escogieron para la infusión. Y esto acá es simplemente caudal sobre el área. El área también es conocida porque conocen el diámetro de la impulsión y entonces le va a dar esto en función del caudal al cuadrado. Y esto también es conocido. O sea, todo esto le va a quedar una parte numérica y una parte en función de Q. Aquí en Q y aquí Q. Es más, estos valores, si quiere, o sea, en la ecuación al transformarla, les va a dar una sumatoria porque el Q va a ser lo mismo. Aquí les va a dar una constante por Q y una constante por Q. Y acá una constante por el Q cuadrado. Entonces siempre les va a dar Q, una constante Q al cuadrado. O sea, ¿qué les va a quedar de la ecuación esta? Déjenme y se las escribo.
Al final, la ecuación esta que está aquí les va a quedar así. H va a ser a una constante, más una constante 1 por el Q elevado a la 1 sobre 0,54, más otra constante elevado por Q elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es esto? Una ecuación cuadrática. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Se le da valores al caudal y hallan la cabeza dinámica total y les va a dar la curva del sistema. Así de sencillo. Fíjense que esto y esto es J, J por L. Entonces, L es conocido, la longitud equivalente es conocida porque para cada tramo hay una longitud equivalente en la succión y la impulsión. Este valor es constante. C es 150. Esto es con la fórmula de Hazen-Williams. Esta es la fórmula de Hazen-Williams. Si es la fórmula de Flaman, pues tendrán que aplicar fórmula de Flaman, pero también les va a dar J en función de Q y de una constante C y del diámetro. Pero fíjense que el Q aquí está elevado a la 1,54. Y lógicamente todo esto que quedaría constante también elevado a la 1,54. Por eso les digo que esta ecuación, digamos que es el C1. El C1. Perdón, el C. El C1 sería todo esto elevado a la 1,54. 1 sobre todo esto elevado a la 1,54 es el valor de C1. Y el Q sí queda elevado a la misma potencia. Para el último, y para ambos casos, ustedes pueden sumarlo, porque todo está en función de Q a la 1,54. Entonces, la sumatoria de este más este le da todo en función de del Q elevado a la 1 sobre 0,54. Y la C3 es esto que es constante sobre el área al cuadrado, que es constante, porque reemplazar B2 al cuadrado es lo mismo que Q cuadrado sobre A cuadrado. Esto es constante y el área también es constante porque el diámetro de la impulsión es constante aquí en este caso. Entonces les da también otra constante. Entonces, por eso les digo que en último quedaría así. La ecuación queda una función cuadrática con un Q elevado a la 1 sobre 0,054 y un Q2 elevado, un Q elevado al cuadrado, cada uno por una constante. Entonces, estos valores se pueden graficar. Para cada valor de Q, ustedes encontrarán un valor de H. ¿Qué valores se le dan? Hombre, unos valores cercanos, menores que el caudal de diseño y un poco mayores para darle amplitud a la curva. Entonces, si tienen 4 litros por segundo, hombre, comienzan desde 1 litro por segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9, ya, hasta ahí. Y le dan esos valores. Y pueden obtener la curva del sistema. Bueno, vamos a ver si les pongo un video donde les expliquen la curva del sistema y de pronto lo entienden un poco más de lo que lo han entendido hasta ahora. Un momentico.
El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestro curso de máquinas hidráulicas y fenómenos transitorios. El enfoque que vamos a dar ahora al curso es buscar dar una aplicación concreta al proyecto Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestro curso de máquinas hidráulicas y fenómenos transitorios. El enfoque que vamos a dar ahora al curso es buscar dar una aplicación concreta al proyecto en equipo. Por tanto, bueno, vamos a dar una breve exposición sobre el último tema que comenzamos a ver correspondiente a sistemas de bombeo. Muchachos, ¿están viendo el video? Sí, profe. Sí, bro. Ya se los hago otra vez. ¿Sí lo están viendo ahí? Bombeo, en el cual planteábamos la manera en cómo nosotros debemos de, por un lado, revisar el comportamiento, el desempeño de una bomba, de un equipo de bombeo, y por otro lado, la forma en cómo un sistema de bombeo en particular puede tener diferentes gastos de operación, ¿sí? Entonces, en este esquema que está presentado, tenemos en la parte izquierda un desnivel Z, un desnivel estático, en el cual tenemos un depósito 1 y un depósito 2. El depósito 1 requiere de una cierta energía adicional que va a ser suministrada por la bomba B, está en esta parte, bomba B, y esta bomba va a hacer posible que ese líquido llegue hasta el nivel indicado en el depósito 2. Entre esos dos niveles estáticos de agua, vamos a definir un valor, una altura o una carga, que propiamente, si nos recordamos un poco al tema de la ecuación de la energía, diríamos que tenemos ahí una carga de posición. Entonces, propiamente lo que tenemos que concebir aquí es que la forma en la cual desde el punto 1 hasta el punto 2 llega el agua es debido a poder lograr asegurar una carga de energía que permita hacer que el agua fluya desde 1 hasta 2. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos ahí nuestra primera definición importante para poder explicar la gráfica que tenemos en esta otra parte. Bien. En el análisis de sistemas de bombeo es importante buscar algo que llamaremos el punto de operación. ¿Qué es el punto de operación? El punto de operación es aquel en el cual vamos a tener un cruce entre dos gráficas diferentes que tienen, de alguna manera, explicación en este fenómeno.
por un lado, gráfica, que nos va a representar el desempeño de la bomba. Recuerden que la bomba está compuesta de un rotor y ese rotor puede tener distintas velocidades de rotación, de tal forma que ese par rotor puede permitir una cierta potencia, una cierta carga que va a inducirse al flujo. De tal manera de que si ese rotor gira más rápido, va a poder bombear, vamos a decirlo así, una cantidad de agua mayor, aunque a una carga menor, ¿sí? Y eso queda ejemplificado en esta gráfica. Vemos que para gastos muy pequeños o casi cero, se puede lograr que la bomba alcance una carga de bombeo, una carga de altura suficientemente alta. Pero conforme este gasto, esta cantidad de agua que se requiere bombear es mayor, la capacidad de energía que se puede inducir va a ser cada vez menor. Pueden ver acá hasta llegar a este otro punto. Entonces, nuestras curvas de desempeño de equipos de bombeo siempre van a tener este desarrollo, ¿sí? Un valor máximo para un gasto mínimo y un valor de carga un poco menor, pero asociado a un gasto mayor. Entonces, esas son las características que tiene el equipo de bombeo. No son características propias de lo que nosotros vamos a proponer, sino que son propias nuevamente del equipo de bombeo. Por otro lado, vamos a tener otra gráfica que nos va a permitir analizar este problema. Y esa gráfica es una gráfica de tipo ascendente, así como la gráfica que acabo de describir es descendente, esta otra es ascendente. Esta otra es la curva del sistema de bombeo. ¿Y cómo podemos entender esa curva del sistema de bombeo? Bueno, para empezar, debemos de tener claro que esa curva se va a construir con dos valores, con dos variables, propiamente sí, con dos variables. Por un lado, gastos, y por otro lado, altura. Ahora, en el caso de la altura, debemos de tener presente que incluso para un gasto cero va a haber una altura que debamos vencer, ¿sí? Entonces aquí yo tengo este valor 1 coincide con este nivel 1, ¿sí? Mientras que este valor 2 coincide con este otro nivel 2. Ese va a ser, en principio, el valor de la carga que se requeriría que el equipo de bombeo pueda inducir al flujo para hacer posible que el agua desde el punto 1 llegue hasta el punto 2. Entonces, en principio, una bomba que no me permita asegurar que pueda desarrollar esa carga, pues no me va a servir. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica, yo tengo un equipo de bombeo que me puede suministrar una carga mayor que ese valor que yo estoy requiriendo. Entonces, en principio, esta bomba sí me puede funcionar. Es muy importante que observen eso a la hora de elegir un equipo de bombeo, porque si ven que un solo equipo de bombeo no les permite salvar ese desnivel, por así decirlo, no les va a servir. Habrá que hacer algunos ajustes que veremos más adelante. Ahora bien, ¿cómo construir esta otra curva del sistema de bombeo? Como ya les mencioné anteriormente, esta curva punteada propiamente es la forma como desempeña mi equipo de bombeo. Pero para poder construir esta otra curva que es ascendente, yo necesitaré conocer cuál es la forma en cómo está diseñado mi arreglo del sistema de bombeo. Por ejemplo, aquí yo tengo un desnivel entre el punto 1 y el punto 2. Tengo una tubería de aspiración, tengo un codo, después tengo un adaptador, tal vez a la bomba, hay una salida, hay otro codo, hay una tubería vertical bastante larga, nuevamente hay un codo, y aquí probablemente haya una salida. Todos esos cambios de dirección, cambios de diámetro, generan distintos tipos de pérdidas de energía. Eso ya lo deben de saber y no me voy a detener mucho en eso. ¿Cómo construir esta curva?
Por un lado, debo de tener claro que esa H que yo voy a graficar en esta curva se compondrá de un desnivel estático entre 1 y 2, más unas pérdidas de energía. Ahora bien, recordemos por la ecuación de continuidad, que son condiciones de trabajo adecuadas para este tipo de sistemas, que nuestra gasto debe ser uniforme y permanente. Y ahí podemos asegurar que ese gasto será igual al producto del área por la velocidad. Esta área es propia del conducto que vamos a trabajar. Y esta velocidad, pues es propia de la manera en cómo va a trabajar el sistema. Fíjense aquí, si yo estoy diciendo que la H por la cual voy a graficar esa curva del sistema es la suma de un desnivel más las pérdidas de energía, y yo tengo que para un gasto en el cual el flujo no se mueve, tiene una velocidad 0, el gasto va a ser 0. Por lo tanto, el desnivel o el valor de H va a ser únicamente Z, dado que todas las pérdidas de energía van a ser iguales a Z. Ahora, si B es distinto de 0, es decir, es mayor y al mismo tiempo mayor a 0, como está indicado acá, entonces mi gasto va a ser mayor a 0. Y, por lo tanto, la carga que yo voy a poder graficar acá va a ser función ahora de la velocidad, o más bien propiamente del gasto que va a través de ese conducto. Bien, esta es una breve introducción. Vamos a hacer un ejercicio un poco más específico sobre cómo se debe de realizar todo esto, pero en principio quiero que visualicemos las variables. No estamos poniendo números aquí, lo único que quiero es que traduzcamos todo esto en un lenguaje algebraico para poder entender mejor. De manera sintética, lo que podemos plantear es que esta gráfica va siendo ascendente, porque en principio tenemos que lograr que venza este desnivel H, pero también las pérdidas de energía. A mayor velocidad, mayores pérdidas de energía, y por eso va a ir siendo ascendente. El punto de funcionamiento de la bomba con el sistema que nosotros hemos proyectado es el punto en el cual realmente va a trabajar nuestro sistema de bombeo. Esto es importante porque quiere decir que por muy costoso, por muy potente que sea nuestro equipo de bombeo, mientras no aseguremos que cruza este punto de operación, pues no podemos calcular la cantidad de energía que está utilizando, ni podemos estar seguros de cuál es el gasto que realmente se está transportando hasta nuestro depósito superior. Bien, por el momento sería todo. Espero comentarios al respecto, si tienen dudas. Bueno, me están escuchando. Es en otras palabras, por lo que yo les expliqué. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, señor. Exactamente, que esta curva punteada es la curva de desempeño característica de la bomba que uno escogió, y este es la curva del sistema. Entonces se cortarán en el punto donde se cortan, en el punto de operación, que generalmente es el punto que uno calcula para caudal y cabeza dinámica total. Fíjense que le decía que esta ecuación es función del caudal, así como se los pude demostrar yo allá y se los mostré, que queda en función del caudal. Entonces es muy claro de que es una curva que, si ustedes, por ejemplo, le dan, si esto es 0, si está en función del caudal todo esto y el caudal es 0, les va a dar Z, que es la H sub I, lo que yo les mostré, que es H sub I más H sub S. O sea, y a medida que va aumentando el caudal, pues las pérdidas se van haciendo mayores, y lógicamente este H va a ser mayor. Entonces, siempre vamos a tener un punto mayor. Entonces, estas curvas, la curva del sistema hay que graficarla desde 0 hasta un poco más allá del caudal de diseño. O sea, si nosotros el caudal de diseño, por ejemplo, aquí es 5 litros segundo, hay que darle un poquito más, 5, 6, 7. Entonces, pues tienen una curva mayor.
¿Estamos claros en el tema? Entonces, para la próxima clase, le voy a poner un ejercicio. Se lo voy a enviar esta noche o a más tardar mañana por la mañana a cada grupo, donde me calculen una bomba. La bomba me van a calcular la cabeza dinámica total, la potencia del motor requerido. Lógicamente que tengo que darles el caudal, ¿no? Directamente. Y pues le voy a dar un esquema para que calculen longitudes y calculen longitudes equivalentes de accesorios. Y adicionalmente, pues deben calcular el NPSH disponible y el requerido. Ustedes tienen que buscar en la red unos catálogos de fabricantes de bombas, pueden ser Barnes y H&M, bueno, hay miles en el mercado y ustedes pueden tener una bomba que yo escogí que me sirve para mí, es esta y este es el NPSH requerido y el disponible que yo voy a poner es tal, y entonces me tienen que demostrar que no tiene cavitación o tiene cavitación, de acuerdo a donde no. Le oyen 8, ¿Está profe. claro? ¿Cómo? Le oyen 8. ¿Y por qué hoy en 8? Ah, es para el próximo lunes, ¿cierto? Próximo lunes, o el lunes efectivo. No. El lunes. Ok. Bueno, entonces yo les voy a enviar a cada grupo un esquema con un sistema de bombeo para que me lo calculen. Ok. Entonces, ¿qué tienen que calcular? Tienen que calcular diámetro de succión, diámetro de impulsión, todo eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, por ahora no, listo. Cualquier duda que tengan, pues ustedes me están escribiendo o me llaman en el desarrollo del camino habrá curvas que hay que atravesar, que hay que recorrer. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, esperen los ejercicios que le enviaré a cada grupo y vamos entonces a esperar para que la próxima semana pues sustenten por grupo el trabajo, así como venimos haciendo en todos estos trabajos que hemos puesto. ¿Ok? Ok, profe. Entendido. Bueno, entonces, listo, quedamos así. Que pasen un buen día. Hasta luego.